6:56 de la mañana, Dianita, llega ya la emisión de esta mañana. De esta nueva jornada. De Comercio TV. Martes 4 de enero del 2022, avanzando este primer mes de la apertura de este año. Y sobre todo con optimismo. Vamos a ver qué tienen los titulares de Comercio, Sección Impresa. Está en circulación en todo el país, titulares importantes que usted lo puede encontrar en esta edición. Vuelta al aula no fue viral. Pues 5.700 millones es el límite para proyección de gastos $5.700 es el límite para la proyección de gastos personales. Predial Quito extiende horario, Guayaquil da rebaja a los vacunados. Estos son los títulos que tiene Diario El Comercio en su edición impresa, que usted lo puede pedir en su sitio de confianza o su voceador tradicional en diferentes ciudades de nuestro país. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, fue posesionado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y por otro lado, el canciller saliente, Mauricio Montalvo, fue designado como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Es el momento en el que el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesiona al empresario y político Juan Carlos Holguín, de 38 años, como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo al interior del Palacio de Gobierno. Y el primer mandatario mostró su respaldo al nuevo canciller. Él reemplaza al ministro saliente Mauricio Montalvo, a quien le agradezco públicamente por su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Sé que Juan Carlos, desde sus nuevas funciones, seguirá siendo un soporte fundamental en el equipo de gobierno, en especial para fortalecer nuestro lema de tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. De su parte, Juan Carlos Holguín destacó cuáles serán los principales ejes de trabajo como el nuevo canciller ecuatoriano. Uno de ellos serán los acuerdos comerciales. La tarea que pone sobre mis hombros, señor presidente, es inmensa. Promoveré el avance y concreción de acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países, pues es el camino cierto para promover nuestras exportaciones y generar empleos de calidad para los ecuatorianos. Por eso, apoyaremos desde la Cancillería la búsqueda y atracción de inversión extranjera y de un país conectado en sus rutas aéreas, marítimas y terrestres con nuestra región y con el mundo. Además, en cuanto a los migrantes que acoge Ecuador, el ministro expresó que el proceso para su regularización debe ser inmediato. Y su compromiso, señor presidente, de regularizar a quienes han decidido afincarse en el Ecuador, nos obliga, por las tragedias que viven ellos en cada uno de sus países, a regularizarlos con inmediatez. Por su parte, el ex canciller Mauricio Montalvo, y quien desempeñó funciones hasta este lunes, ahora estará como embajador ante la Organización de los Estados Americanos. Por esta honrosa condecoración, que desde hoy será uno de los símbolos más importantes y decidores de mi carrera diplomática. Informó Ismenia Solórzano. El Consejo de la Judicatura defiende la legalidad de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019, respaldando la disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por otro lado, denuncian la mala actuación de una jueza de la Corte Provincial de Pichincha. Veamos. Al parecer, a los miembros del Consejo de la Judicatura no les quita el sueño. Dos fallos constitucionales del año pasado, uno del 21 de diciembre de la Corte Constitucional y el otro del 30 de diciembre de la Corte Provincial de Pichincha, que es en referencia a la remoción de 15 jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019. Con papeles en mano, defienden su accionar. Aquí no hay evaluaciones antojadizas. Aquí hay evaluaciones que corresponden a un mandato popular, a un dictamen de constitucionalidad. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, trae a la memoria bases legales y constitucionales del proceso de evaluación que se efectuó, adelantando el tiempo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio vino al Consejo de la Judicatura a entregar 882 denuncias dentro de servidores judiciales en general. Esta no era la evaluación de cada 3 años, esta era la evaluación por irregularidades. También literalmente lanzando dardos contra la sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, porque uno de sus miembros habría estado de vacaciones y a pesar de eso, emitió la sentencia del 30 de diciembre. El 30
de diciembre se solicita suspender dicha licencia, estando suspendida su jurisdicción. Y lo hace inclusive antes del periodo solicitado. Por el momento prefieren no hablar de una posible repetición en su contra para pagar posibles indemnizaciones a los jueces. Y me parece absolutamente apresurado el poder tocar este tema cuando ni siquiera se han presentado las demandas para reparación. Pero un posible juicio político está en el ambiente. Podría haber sido un momento de riesgo de juicio político el incumplir una decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Dejando en claro que lo actuado por los actuales jueces es legal. La sentencia de la Corte Constitucional es absolutamente clara. Todo lo actuado jurisdiccionalmente goza de legitimidad y legalidad. Informó Héctor Romero. 35,8 millones de dólares fueron transferidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas al Banco de Desarrollo. Este monto estará destinado al financiamiento de programas y convenios suscritos con 180 gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos 102 parroquiales, 63 municipales y 15 provinciales. La economía ecuatoriana registra un incremento interanual, así lo informó el gerente del Banco Central. Sectores como refinanciación de petróleo, alojamiento, comida, comercio presentan cifras positivas. La institución señala que Ecuador tiene cifras claras de recuperación. Qué buenas noticias, dice el Banco Central, pues la economía ecuatoriana creció durante el tercer trimestre del 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020. El PIB creció en 5,6% en el tercer trimestre. Este incremento fue impulsado por la variación positiva de los componentes del Producto Interno Bruto, como gasto de consumo final de los hogares, formación bruta del capital y gasto de consumo final del gobierno. Cabe destacar que el consumo de los hogares alcanzó niveles de 2019 anteriores a la pandemia. El valor del PIB alcanzado en el tercer trimestre, asegura la institución, permitirá un crecimiento anual cercano al 4% en 2021. Mientras que las exportaciones y las importaciones cada vez se acercan más a los niveles del 2019. Las exportaciones se ubicaron en 4.888 millones al tercer trimestre del 2021, mientras que las importaciones llegaron a 5.263 millones en el tercer trimestre del 2021. Asimismo, en el tercer trimestre del 2021 se registraron crecimientos interanuales en diferentes industrias, como refinación de petróleo, alojamiento y servicios de comida. Que acuicultura y pesca de camarón se convierte en la principal industria de exportación, luego de crecer 19% en términos interanuales. Aseguraron que los resultados presentados muestran que la economía ecuatoriana mantiene la senda de recuperación económica, basada en el incremento del consumo de los hogares, inversión y gasto del gobierno relacionado a salud y educación. Informó Marín Caramillo. Y en el 2022 se perfila como un año clave para la Asamblea Nacional. A decir de analistas, el legislativo tiene múltiples retos que debería cumplir o debe cumplir con la finalidad de cambiar la imagen de desconfianza y deslegitimación. ¿Qué se espera de la Asamblea? Pues enseguida se lo contamos. La Asamblea Nacional no cerró el 2021 de la mejor manera. Los casos de corrupción sumados al incumplimiento de las promesas de campaña hicieron que la gran mayoría de ecuatorianos desapruebe su gestión. No superan los 35 puntos de credibilidad ni de imagen positiva, ¿no? Ante ello, analistas creen que el legislativo tiene varias tareas pendientes. Una de ellas, por ejemplo, es recuperar la confianza de los ciudadanos. Menos show político, menos pensar en las próximas elecciones. Yo creo que eso es lo que le falta a la Asamblea Nacional, el ponerse a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano, el generar esos puentes de comprensión con el gobierno y el generar una mejor dinámica con la ciudadanía. Expertos aseguran que en el 2022 la Asamblea deberá convertirse en un escenario de diálogo para debatir los temas de interés general, sobre todo aquellos relacionados con la ley laboral y de inversiones. Lo que se debe pedir es al menos que exista un diálogo de las dos leyes, que no sea como la primera que pasó por el Ministerio de la Ley. Debido a la situación sanitaria que atraviesa el Ecuador, la salud pública será un tema de crucial importancia para la Asamblea Nacional.
El Ecuador está siendo, digamos, quizás el pionero en ejercer este debate de, por ejemplo, la obligatoriedad de la vacunación. ¿Qué tiene que primar? ¿El bien individual, las libertades individuales o el bienestar colectivo? Yo creo que es la asamblea el espacio natural en donde se debe encauzar ese debate. Fiscalizar con rigurosidad y canalizar las demandas de los ciudadanos de forma oportuna son metas ineludibles para el legislativo que este 3 de enero reanudó sus actividades. Informó Álvaro Terán. Este próximo miércoles, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia se pronunciará sobre el pedido de caducidad de la prisión preventiva dictada sobre el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, quien fue sentenciado por el presunto delito de abuso sexual que se habría cometido contra la pareja sentimental del exministro de Salud, Mauro Falconi. En una reunión realizada en el pleno toque de queda por la pandemia del COVID-19, de esta forma, pues el exfuncionario público busca recuperar su libertad una vez que la sentencia no está en firme. Lo que esperamos es que se haga justicia y que se practique lo que establece la ley, y en este caso establece que nadie puede estar detenido más de 6 meses sin una sentencia, en este caso ejecutoriada. Aquí el doctor Carrión tiene una sentencia, sin embargo no se encuentra ejecutoriada porque cuenta con un recurso de apelación que está en proceso todavía y continúa esto. Y la familia de la modelo Naomi Arsentales, quien apareció sin vida en un hotel de Manta, se trasladó a la ciudad de Quito para demandar a la fiscal Diana Salazar transparencia en el proceso investigativo, al tiempo de exigirles también que se les reciba personalmente. ¡Justicia para Naomi! ¡Justicia! ¡Justicia para Naomi! ¡Justicia! El escenario de protesta por la muerte de la joven modelo Naomi Arsentales, fallecida el pasado 12 de diciembre en Manta, se trasladó a la ciudad de Quito. Esto por un posible temor a que el caso puede estar viciado de irregularidades, una vez que uno de los investigados es Juan Carlos Izquierdo, expareja sentimental de Naomi y fiscal de Manabí. Solicitarle a la señora fiscal general del Estado que nos reciba, tanto a la defensa técnica como a la familia Arsentales Sabando, porque es importante hablar en torno a las circunstancias del hecho. Sara Sabando, sin todavía poder asimilar la partida de su hija, exhorta a la fiscal Diana Salazar para ser escuchada personalmente. Necesito hablar con ella. ¿Han pedido anteriormente reunirse con la fiscal y no les ha atendido? Hemos escrito por correo, no nos han respondido. Entonces nos tuvo la obligación de venir hasta acá para hablar personalmente con ella. Soy una madre que está muerta en vida, que quiere saber solo la verdad. Cuestiona la falta de colaboración de Juan Carlos Izquierdo para que el caso se esclarezca. Recordemos que Naomi apareció sin vida en un hotel de Manta. Se niega a entregar su equipo telefónico, se niega a rendir muestras fisionómicas para la pericia de identidad humana, se niega a entregar muestras biológicas para exámenes de ADN, se niega al examen de psiquiatría forense, se niega al examen de entorno social, de tal forma que esa negativa en colaborar con la investigación da mucho que pensar, muy lejos del estado de inocencia que él pregona. Informó Héctor Romero. Y a propósito del tema de este caso, la fiscal general del Estado recibió a los padres de Naomi Arsentales. Diana Salazar ratificó el compromiso de la Fiscalía para investigar con objetividad y transparencia los dos casos, el uno de muerte y el otro de delito sexual. Al retornar, en Guayaquil, el COE cantonal informó que la ocupación de camas UCI subió del 49 al 55% y las muertes aumentaron de 3 a 5 diarias. Esto y más, te contamos en un momento más. Hacemos pausa, ya venimos. Gracias por acompañarnos este día 4 de enero. En Guayaquil, el COE cantonal informó que la ocupación de camas UCI subió del 49 al 55%. Las muertes aumentaron de 3 a 5 diarias. Las autoridades exhortan a los ministerios y empresas privadas a que dispongan jornadas de teletrabajo justamente para evitar que la ciudad pase a alerta 3. Mientras tanto, habitantes de la ciudadela Marte de Roldós, allá en Guayaquil, se quejaron por la falta de pruebas PCR.
La tos empieza a multiplicarse en la gente que se agolpa afuera del Centro de Salud de la Ciudadela Marta de Roldós, norte de Guayaquil. Lo mismo sucede en la unidad móvil municipal en Vergeles, donde van por una PCR que les descarte o confirme sus temores. Y en la semana 52 tuvimos 1.710, que dentro de estos pacientes que se encuentran en UCI, el 55% son pacientes que han recibido una sola dosis o no se han vacunado. 45% son personas que han tenido la segunda dosis, pero extendido, quiere decir que no han cumplido con el tiempo específico. Los sitios calientes siguen siendo Mapasingue Este y Oeste, Guasmo Sur y Vergeles. Según las autoridades, el crecimiento exponencial alcanza también al número de muertes, de 3 a 5 diarias. Tenga en cuenta usted que por ser feriado no hay datos subidos todavía en las estadísticas del 1 y del 2 de enero. Hasta las 11 de la mañana, solo 15 de las 52 pruebas PCR dieron positivo aquí en Vergeles. De allí el llamado de las autoridades a mantener los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, no en todas las carpas habían pruebas ni medicinas en los centros. Había como 100 personas y no hicieron el PCR. El bebé si era de morir se moría, pero ni una pastilla le dieron. Tuvieron que comprar afuera. Afuera todo. ¿Hubo algún desfase ahí en la coordinación con el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que sucedió en ese punto específico, por favor? Nosotros estamos prestando la infraestructura, el personal, pero lo que es la cantidad de pruebas es netamente de ellos. De que si continúa la desobediencia civil podamos llegar al nivel de alerta 3, a realizar algunos cambios, entre ellas solicitar, por ejemplo, el teletrabajo. Mientras, quienes no creían en la vacuna fueron por una PCR y aunque negativos, se lo piensan mejor. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión, doctor? La presión de las autoridades por el carnet de vacunación. No quieren ser carne de la crónica de un contagio anunciado. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y se incrementa la atención en hospitales públicos de Guayaquil con personas que presentan síntomas del COVID-19. Además, en laboratorios privados, la presencia de personas que necesitan realizarse la prueba es numerosa. De igual forma, en el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Llegaron de todos los sectores de Guayaquil, norte, centro y sur. Todos querían hacerse la prueba contra el COVID-19, pues en las últimas horas han presentado fiebre, dolor a la garganta y escalofrío. Fiebre, dolor al cuerpo, la garganta. ¿Ya se ha vacunado usted? Las 2 dosis. Ya me tocaba la tercera. ¿Y en su familia alguien más está con síntomas? Sí. Dolor de cabeza, fiebre. ¿Ya se ha vacunado? Sí, 3 veces. Dolor de garganta, dolor de los huesos, fiebre. Ayer amaneció así. En el Hospital Bicentenario de Guayaquil se instaló un nuevo sitio de triaje, donde se atendió a todos los pacientes. Aquí tenemos un triaje respiratorio y al igual que los otros hospitales del día y clínicas móviles del municipio, tenemos otros puntos de triaje respiratorio y con eso pues tratamos de paliar un poco la situación, pero como pueden ver, muchas de las personas con síntomas respiratorios están llegando. Tenemos una atención de adultos prioritariamente, sin embargo, lo que nos llegue nosotros los podemos tratar. Pues según las estadísticas, desde el 31 de diciembre hasta la fecha, se han atendido diariamente a más de 250 personas. De estas, el 40% han salido positivas para COVID-19. Estamos haciendo la pesquisa de ese tipo de pacientes ahorita dentro del cúmulo de gente que viene aquí a hacerse atender. Si dan positivo, ¿cuál es el siguiente procedimiento, doctor? Bueno, evaluamos la gravedad de los síntomas. La gran mayoría tenemos que son síntomas leves e incluso de estos pacientes pues se les hace un seguimiento ambulatorio, se les dan las recomendaciones y dependiendo de esto, si es que evoluciona a gravedad, tratar de buscar una casa de salud de mayor complejidad. En el sector de la Kennedy, al norte de Guayaquil, gran cantidad de vehículos haciendo columnas para hacerse la prueba. En cada automotor iban de 3 a 4 personas. Algunos tenían síntomas, otros querían descartar la presencia del virus. Es para descartar una presencia de COVID porque mi esposo está enfermo. ¿Ya? Sí, es para eso se le vino a hacer la prueba. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y poca presencia de ciudadanos en busca de completar su esquema de vacunación. Esto fue lo que se pudo observar en el punto de inmunización del municipio de Guayaquil, ubicado allá en Mucholote.
El proceso se llevó con calma, no hubo la desesperación de épocas anteriores. En las horas previas tampoco se visualizó aquella extensa columna que formaban en el ingreso. De hecho, la presencia ciudadana fue muy por debajo de la capacidad de este centro de vacunación. Claro, este vacunatorio tiene un flujo para 3.500 a 5.000 personas diarias. Lleva vacunando ya un mes, con un promedio de las primeras 3 semanas de 3.000 vacunados, 3.200. Al punto acudieron quienes iban por primera vez, otros requerían su segunda vacuna, mientras que la mayoría buscaba la dosis de refuerzo. Yo sí, porque yo sí me quiero, yo me quiero cuidar todavía. De una me vine a vacunar por tantas cosas que están pasando, pues no. A partir del 6 de diciembre reaperturamos este centro de vacunación municipal en vista de las necesidades de la ciudadanía de ser inoculados. Este centro de vacunación está situado en la Ciudadela Mucho Lote 1, al pie de la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. De lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, es el horario operativo. Informó José Morales. El 50% de trabajadores del sector público volverán al teletrabajo. Esta fue una de las decisiones anunciadas por las autoridades del gobierno. El objetivo es reducir los aforos por el incremento de casos COVID-19, más de 9.000 en tan solo una semana. Iniciando el año este lunes y la variante Omicron convocó a las autoridades, la ministra de Salud, el presidente del COE Nacional y el ministro de lo Laboral. Y es que nuevamente se reducen los aforos desde el 4 de enero. Eso significa que miles de trabajadores volverán al teletrabajo. Establecer un aforo del 50% en toda la función pública hasta el 23 de enero. Así es, a partir de esa fecha se revisará la situación epidemiológica nacional. Se exceptúa de esta disposición a los sectores estratégicos y las instituciones deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos. Ahora que para el sector privado se exhortó que haga lo mismo, pues hay un incremento de casos en Guayas, Pichincha, Manabí, Pastaza y Tungurahua. Un aumento semanal de 9.676 casos de COVID. Y como hay un crecimiento de enfermos, por ende un incremento en la mortalidad. Con el mes de noviembre, en el cual tuvimos un exceso de mortalidad de 9.2, ha subido a 13.8. La titular de la cartera de salud recomienda reforzar las medidas de bioseguridad establecidas, además de que quienes tengan síntomas tengan que autoaislarse. Los casos que se presentan en los lugares de trabajo son cuando se quitan la mascarilla, es decir, en la hora del almuerzo. Por lo tanto, si es que deben ingerir alimentos o tomar líquidos en el lugar de trabajo, por favor, hacerlo de forma alternada. Es decir, no todas las personas al mismo tiempo. Entre las resoluciones del COE se estableció solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito desarrolle protocolos para el control de ingreso de pasajeros con certificado o carnet de vacunación COVID en las diferentes modalidades de transporte. Informó Marilyn Jaramillo. Y la siguiente nota, Robert, amigos televidentes, no concuerdo un poco con las decisiones que ya escuchábamos anteriormente por parte del COE y justamente la ministra de Salud, porque el cronograma de retorno a clases presenciales no cambiará pese al aumento de casos COVID y la presencia, por supuesto, de la variante Omicron que ha causado preocupación a nivel mundial. Sí, no se les entiende mucho, ¿no? Pues en todo caso indican a las empresas privadas y públicas el 50% de aforo. Exacto. O sea, 50% de teletrabajo, o sea, van y otros 50% pues tienen que hacerlo presencial. En cambio los chicos tienen que quedarse todos. Pues ahí un poco pues la ministra indicó que las instituciones educativas continuarán trabajando normalmente. La variante Omicron del COVID-19 no alterará el cronograma de regreso a clases presenciales, así lo dicen las autoridades, pues todo avanza tal como se ha establecido para el regreso a clases con el 100% del aforo. El 7 de febrero de 2022, el inicio del segundo quimestre en régimen Sierra Amazonía, ya con el aforo completo. Y el 3 de mayo de 2022, que es el inicio del nuevo año lectivo 2022-2023. La ministra de Educación aseguró que las actividades presenciales se mantendrán en las instituciones educativas, con el plan institucional de continuidad educativa aprobado, por lo que seguirán asistiendo a trabajar de manera presencial y se aplicarán excepciones contempladas en la normativa vigente. Educativa y en las instituciones que ya lo tienen aprobado, pueden trabajar de manera presencial en los aforos reducidos, respetando los 2.25 metros cuadrados de área
Mientras que en las instituciones que no cuenten con los espacios mínimos requeridos, se podrán establecer 2 grupos de trabajo con un tiempo de asistencia mínima de 3 horas diarias, los 5 días de la semana. Las instituciones académicas que tienen aprobado el plan de manera parcial desde el 10 de enero deberán ampliar los grados o cursos a fin de que la mayoría de estudiantes retomen la presencialidad. Esto lo que brinda es la posibilidad de que los estudiantes de todos los niveles educativos de esas instituciones tengan la opción de asistir de manera presencial. Más de 11.000 instituciones tienen el plan de retorno a clases aprobado, lo que se traduce en que más de 1.200.000 estudiantes están en la presencialidad. Sobre los contagios, la ministra sostuvo: no hemos tenido contagios comunitarios que se inician dentro de las instituciones educativas y en un análisis conjunto con el Ministerio de Salud Pública hemos visto pertinente que la presencialidad continúe. Desde el 7 de junio pasado se reportaron 87 casos activos de docentes y 42 estudiantes. Señaló que los COEs cantonales no pueden adoptar medidas como suspensión de clases, pues esa es únicamente competencia del COE nacional. Informó Marilyn Caramillo. Y sin duda las premisas de esta primera semana de este mes de enero es irse a vacunar a las personas mayores de 50 años. Así es, ya pueden acceder al refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Se han pasado 5 meses después de la segunda dosis. Ahora, lo importante de esto, Diana y amigos, es que en este lunes los centros de inmunización registraron gran cantidad de personas que van justamente a vacunarse. Un gran número de personas pues han acudido a inmunizarse, a vacunarse, a protegerse, sobre todo por estos feriados en los que se ha incrementado los casos de COVID. Veamos. Así lucieron desde muy temprano varios centros de inmunización de la capital, con largas filas de personas que buscaban vacunarse. En el Centro Deportivo Metropolitano, en Ñaquito, al norte de la ciudad, encontramos a Marcelo Chiriboga, de 53 años, quien pudo recibir el refuerzo antes de lo que esperaba. 5 meses y medio, la tercera dosis. Salud, prevención, evitar estar en un cuarto de UCI. Es preocupante, muy preocupante, y por eso hay que prevenir. Él es parte del grupo de personas mayores a 50 años que a partir de este mes de enero pueden acudir a suministrarse la dosis de refuerzo tras haber cumplido 5 meses luego de la segunda vacuna. Se ha incrementado que a partir de los 50 años puedan venir con 5 meses de intervalo. Entonces, eso ha hecho que haya aumento en la demanda y siga viniendo la gente a vacunarse. Una situación similar se evidenció en el Centro de Salud Las Casas. Una larga fila de personas esperaba su turno para vacunarse. Muy bien, más segura. Sí, me da confianza. Puedo trabajar en paz porque yo viajo a provincias. Sí, pidiendo a Dios que nos tenga bien. Eso pedimos a Dios, que todos se vacunen en esto. Preocupados, por eso estamos vacunando. Gran demanda que obedece también a la preocupación de la ciudadanía ante la nueva variante Omicron, así también la obligatoriedad del carnet de vacunas. Desde la semana pasada hemos visto que se ha incrementado en algunos puntos de vacunación hasta un 50 y 100% de lo que se vacunaba al día. De hecho, lo que hemos visto es en algunos puntos que hay personas que no han recibido ninguna vacuna, están llegando a vacunarse y solicitando su vacuna por este documento. Otra de las cifras que están creciendo es el índice de positividad en las pruebas COVID. En este mismo centro cuentan con una carpa de triaje respiratorio en el cual se practican los test. Cada día registran más demanda. Ha ido incrementando lo que nosotros conocemos como el índice de positividad, que más o menos está entre un 15 y 20%, que va aumentando. Bueno, estamos entre 30 y 45 pruebas, ¿no? Y de esas más o menos unas 11, 15 pruebas salen positivas. Las pruebas son gratuitas y se aplican únicamente bajo el criterio médico, es decir, si tiene síntomas relacionados al virus. En Quito informó Adriana Rojas. Recuerde que hoy día tenemos pico y placa en la ciudad de Quito, martes 4 de enero, vehículos que no deben circular, placas de 3 y 4, motos y vehículos livianos, de 6 a 9:30 y de 16 a 21 horas. Más adelante, en Guayaquil, el video capta a sujetos realizando varios disparos. Los detalles de esta y otras noticias al volver. Son
las 7:33 en la mañana, 6:33 allá en Galápagos, seguimos contando. Sujetos armados despidieron el año con múltiples disparos en una ciudadela en el sur de la ciudad de Guayaquil. La policía investiga este hecho y quiénes serían los personajes que, según las imágenes, portaban pistolas y otras armas de largo alcance. El video se escucha pirotecnia y luego pocos disparos. Posteriormente armas de largo alcance y en ráfagas. En la Floresta 1 al sur de Guayaquil, moradores prefieren no dar entrevistas por temor a reconocer a estas personas que aparecieron en el video. Y aseguran que fueron minutos previos al fin de año, cuando escucharon las múltiples detonaciones. No hubo heridos ni llamadas de emergencias al ECO 911, pero en otros sectores se reconocen lo peligroso que es tener como vecinos o visitas de ellos a ciudadanos con armas y con estas acciones. Y aparentemente se ve como un parque interno, no deja preocupar, sea en el lugar, sea en un lugar que sea. Ya no se podrá tampoco ni salir ya. Hay que estarse metido en la casa como que estuviera uno preso. Mientras que la Policía Nacional investiga quiénes son estos sujetos y a qué agrupaciones selectivas pertenecen. En el video se ve que son armas de fuego, pero estamos tratando de determinar dónde fueron. Y como les digo, era difícil para la policía en ese momento determinar qué era pirotecnia y qué era el uso de armas de fuego. No recibimos ninguna alerta con respecto a eso. En tanto, por estas ciudadelas del sur de la urbe, detrás de las ventanas dicen que afortunadamente ni una bala cayó por sus techos, informó Charlie Pisa. Más de 1.000 aglomeraciones ciudadanas, 54.000 libadores retirados de la calle y 77 siniestros de tránsito resaltan entre las estadísticas que dejan los feriados de diciembre en la capital de la República. Veamos. Las aglomeraciones ciudadanas se incrementaron en la capital de la República durante los feriados de diciembre en comparación con la actividad registrada en el 2020. En el año 2020 se reportó 416 aglomeraciones y en este año 1.261, un alza de 845 aglomeraciones. A pesar de los exhortos de las autoridades para evitar concentraciones numerosas, las fiestas masivas clandestinas no faltaron, teniendo estas que ser disueltas por agentes metropolitanos de control. Disuasión de fiestas clandestinas 7, disuasión de escándalos públicos 10. La realización de eventos públicos se encontraba prohibida. Sin embargo, la Intendencia de Policía de Pichincha tuvo que suspender 4 de ellos. Aquellos ciudadanos indisciplinados que se reunieron para beber en la vía pública tampoco faltaron. Se retiraron en el mes de diciembre a 64.067 personas que estaban libando en el espacio público. La producción de licor adulterado estuvo presente durante el último mes, junto con la comercialización ilegal de cigarrillos, ambos productos decomisados por la policía. 185 litros de licor artesanal, 124 paquetes de cigarrillos. Ligado al consumo excesivo de licor, agentes metropolitanos de tránsito detuvieron a 17 ciudadanos por conducir en estado de embriaguez. Diciembre cerró con una cifra negra de 77 siniestros de tránsito, en los cuales se reportan 35 heridos y 7 fallecidos, mientras que 2 delitos se incrementaron considerablemente en la Carita de Dios, siendo la mayor parte de aprehendidos los autores de estos. Fueron detenidos en el mes de diciembre 501 personas por diferentes delitos, especialmente el robo a personas y el robo de accesorios de vehículos. Pero no todas las cifras de diciembre son negativas. El delito de muertes violentas se redujo en comparación con el mismo periodo de tiempo de hace un año atrás. Tuvimos una disminución del menos 20% en el mes de diciembre del año anterior. Hubieron 15 muertes y ahora tuvimos 12 muertes violentas. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Caramilla. Y en varios cantones de Guayas, 20 locales fueron clausurados por irrespetar los protocolos. Solo en Guayaquil, 6 restobares, licorerías y bares. Además, al menos 10 casos por quema de años viejos en el asfalto están bajo análisis del Cabildo. La Policía Metropolitana informó el decomiso de 15.000 unidades de pirotecnia y la detención de 10 personas por robo de celulares y carteras. No todos cumplieron, y aunque en cada feriado parecerían ser menos, muchos locales de diversión nocturna pasaron por el fuero de la Intendencia de Guayas. 20 clausuras por motivos de irrespeto a las normas establecidas y 33 suspensiones de actividad a establecimientos que no solicitaban los carnets de vacunación. En Guayaquil,
Los controles se intensificaron desde el Departamento de Justicia y Vigilancia. 6 clausuras básicamente de sitios que incumplieron las medidas como bares y discotecas y licoreras. De manera paralela, 63 casos por la quema de años viejos en zonas prohibidas están bajo la lupa. ¿Cuál es la sanción? La sanción es por cada metro cuadrado, $200 el metro cuadrado de daño al asfalto. Generalmente ocupan entre 1 o 2 metros. La Policía Metropolitana, por su parte, informó el decomiso de petardos y varias detenciones. De 15.000 unidades de pirotecnia. También logramos un número de 10 detenidos por diferentes delitos en el área de nuestra responsabilidad, como por ejemplo robo de celulares. Salieron más de 63.000 vehículos a los balnearios de Playas y la provincia de Santa Elena. 77 fueron los accidentes, de los cuales 38 son accidentes graves. Tenemos 30 lesionados y 4 fallecidos producto de estos accidentes. Acciones que permanecerán mientras el COVID siga en condición de superviviente y el caos desafíe a la muerte. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Vamos a contarles ahora que más de 1 millón de ciudadanos se movilizaron hacia diversos destinos turísticos del Ecuador. Así lo destacó el director nacional del ECO 911 como parte del balance que dejó este feriado de fin de año. Veamos. Las playas recibieron a más de 60.000 turistas. Los puntos más visitados fueron Atacames, Villa Milton, Supa y Salinas. Mientras que el paso por las terminales terrestres demostró que el turista buscó movilizarse hacia varios destinos, tanto en Sierra Centro, Sierra Norte y el eje costero. 450.000 personas se movilizaron por los distintos terminales del país, siendo los de mayor actividad los de Guayaquil con el 17%, Quito 13% y Cuenca con el 10%. Significa que en este feriado de fin de año 1.233.253 ecuatorianos se movilizaron tanto por terminales terrestres como por los diferentes ejes viales del país. Los reportes permiten hacer comparativos entre Navidad y fin de año. La ingesta de alcohol o la convivencia diaria durante los días de asueto también dio paso a hechos que exigieron la presencia de las fuerzas del orden en el núcleo del hogar. Un dato que nos ha preocupado mucho es la violencia intrafamiliar. De 1.735 a 1.856 hay un crecimiento del 7%. Guayaquil con el 20% y Quito con el 20% son las ciudades con mayor número de estos casos. En el registro también quedan 4 suicidios y otros 10 intentos por acabar con sus vidas que se lograron evitar a tiempo. Las concentraciones masivas no fueron la excepción. Para quienes disfrutaron de estas festividades, se les olvidó este pequeño gran detalle de que todavía continuamos en medio de una pandemia y que se hace necesario cuidarse. Aglomeraciones de 1.061 en Navidad a 914 fin de año, hay un decremento del 14%, Quito con el 30% y Guayaquil con el 11% son las ciudades con mayor número de aglomeraciones. Informó José Morales. Y escuchen bien, amigos, la florona es el extraño cuadro de doble infección que ha puesto en alerta al mundo entero. En la siguiente nota, expertos aclaran datos importantes de esta combinación. Y por otro lado, en Ecuador ya se contabilizan cerca de 70 casos de la nueva variante Omicron. Una mujer israelí embarazada de 30 años se convirtió en la primera persona en el mundo en ser detectada con una infección que suma al mismo tiempo el COVID-19 y un resfriado común. Estamos hablando de florona. ¿Pero se trata esta de una nueva variante? Realmente la florona, como la han denominado, no es una nueva variante, no es un nuevo virus. Más bien llama la atención del mundo académico porque es quizá algo poco técnico combinar los nombres, cuando se sabe que es posible que los pacientes tengan coinfecciones, es decir, que se puedan contagiar de influenza y de Omicron a la vez, y estamos en temporada de influenza. El epidemiólogo Daniel Simancas además explica que si bien la aparición de florona supone una nueva inquietud en plena pandemia, aclara que este tema no es de mayor preocupación, pues a quien no hay que descuidar, dice, es a la nueva variante de Omicron. Pero podemos decir que Omicron está conquistando la mayor cantidad de infecciones respiratorias a nivel mundial. Así que lo que debemos preocuparnos por ahora es de Omicron,
pero también inmunizar masivamente a la población contra influenza. Y es que para hoy, según un informe del Ministerio de Salud, Ecuador suma en total 68 casos de la nueva variante de Omicron, algo que según Simanca se ha evidenciado un aumento de contagios que responde a las aglomeraciones y eventos, como los feriados de Navidad y fin de año. Este virus es muy difícil de controlar si es que los ciudadanos no tenemos un cambio en nuestro comportamiento, no evitamos las reuniones, las aglomeraciones, no utilizamos doble mascarilla en espacios cerrados, en transporte público. Por eso, para evitar un alarmante panorama en torno al COVID, los expertos hacen un llamado a la ciudadanía a vacunarse y a siempre respetar las medidas de bioseguridad. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante, amigos televidentes, mucha atención. El presidente de Brasil se encuentra hospitalizado por una obstrucción intestinal. Los detalles de esta y otras noticias al regresar. Tras el incendio registrado hace 6 meses en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo y Manabí, sus instalaciones fueron reaperturadas. Así se pretende descongestionar las otras casas de asistencia existentes en esta provincia. Así quedó el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo luego del flagelo registrado en el cuarto de máquinas en julio del 2021. 6 meses después, el gobierno nacional lo pone nuevamente en funcionamiento. A partir de este lunes, los ciudadanos son atendidos en emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos y progresivamente se abrirán el resto de áreas de esta casa de salud de tercer nivel que tiene una capacidad total de 200 camas. La próxima semana, el día 12, entrará ya en funcionamiento como estaba antes de este conato de incendio. Vamos a poder hospitalizar a pacientes clínicos, quirúrgicos, pediátricos, vamos a tener camas de infectología, vamos a tener 15 camas de la unidad de cuidados intensivos. Durante el recorrido por el hospital, las autoridades dialogaron con los pacientes y verificaron el abastecimiento de insumos y medicinas. Este hospital tiene un 65% de abastecimiento de medicinas y más del 85%, 90% en dispositivos médicos. La señora Sara, ella es una paciente que no tiene COVID, pero tiene una enfermedad oncológica que viene constantemente a este hospital y que hoy tiene la oportunidad de ser evaluada, de ser diagnosticada y de recibir un tratamiento en el hospital. En este marco, el viceministro de Salud además recordó que los gastos por la reconstrucción de esta infraestructura los cubrió la empresa aseguradora, informó Maite Morán. En el municipio de Guayaquil se exigió el retiro de los juegos mecánicos que fueron instalados como negocio cerca de los monigotes gigantes en el suroeste de esa ciudad. No hubo incidentes durante este procedimiento, pero ¿por qué se adoptaron estas medidas? Se lo vamos a contar en la siguiente nota. Estas imágenes demuestran cómo familias se aglomeraron la noche de este domingo. Es el barrio de las calles 15 y Medardo Ángel Silva, donde el municipio de Guayaquil pidió a todos los ciudadanos que habían instalado los juegos mecánicos a pocas cuadras de los monigotes gigantes que retiren las estructuras antes que sean desalojados. Pues la cantidad de personas era realmente extraordinariamente grande en comparación con el número de juegos mecánicos que hay. Esto fue duramente criticado por la ciudadanía de Guayaquil y hoy estamos tomando las medidas correspondientes. Aquí vieron jamás de la gran concentración de ciudadanos mientras trabajaban en estos negocios. Ellos ocupaban veredas, bordillos y carriles de las calles. Ya se habían realizado conexiones eléctricas clandestinas. Hay un sinnúmero de infracciones o tal vez hasta de delitos aquí cometidos. Entonces estamos de una vez procediendo a eliminar todos y cada uno de ellos. Pero la principal razón es preservar la vida y la salud de los guayaquileños. Pero en verdad ya nos vamos ya porque sí le hacemos caso a ellos que vinieron con buena manera a hablarnos. 2 años estuvimos sin trabajar por el COVID y recién nosotros estamos saliendo atrás. Y mire, nosotros ya tenemos 15 días aquí. Los agentes de control metropolitano estuvieron permanentemente en este sector del suroeste de la ciudad para evitar inconvenientes, pero con el diálogo lograron que todos dejen de elaborar y hagan maletas. Yo realmente creo que he trabajado 10 días, no he trabajado más. Pensaba por lo menos trabajar unos 7 días más, pero bueno, ya no se pudo ya.
toca ya retirarse. Aproximadamente estamos hablando de 16 grandes negocios y aproximadamente unos 20 pequeños negocios derivados de ellos. Con esto esperan que no se repitan estas imágenes y además de la recuperación del espacio público, evitar nuevos contagios de COVID-19, informó Charlie Pisa.